Hola, hola, compañeras y compañeros de pedagogía, estamos aquí nuevamente en lo que siendo nuestra segunda clase, que es auxiliares de la comunicación educativa. A final de cuentas, estamos entendiendo que el proceso de enseñanza-aprendizaje, o también llamada la educación o el PA, no es sino más que una forma de comunicación, una forma más dentro de las muchas que tiene el hombre para poderse comunicar. Así como nos fijamos a través de lo que es el debate, la discusión, los foros, las asambleas, las juntas, los congresos, en donde hay una interacción, opiniones, comentarios, sugerencias, conocimientos, teorías, personajes, fechas, etcétera. Al final, la educación también es eso, un proceso de comunicación y no un proceso de información. Y aclaramos que durante mucho tiempo se cometió el error de llamar medios masivos de comunicación a la televisión, al radio, a las revistas o periódicos, quizás nada más por lo masivo, porque estos medios llegan a una gran cantidad, miles o quizás millones de personas. Con medios masivos sí lo son, porque llegan a un sinfín o a una gran cantidad de personas y por tanto son medios masivos. Pero lo de comunicación se puso en tela de duda a partir de los 70 y los 80, porque con medio de comunicación simplemente no tenían absolutamente nada. ¿Y por qué no tenían absolutamente nada? Porque no había ninguna interacción. Porque solamente el público, el auditorio, los televidentes, los que escuchaban la radio, los que leían el periódico o la revista, pues solamente se encargaban de leer, de escuchar y de ver, pero nunca de participar, nunca de opinar, de comentar, de sugerir o de aclarar. Simplemente eran sujetos pasivos. Y así la educación muchas veces se suele ver, con un proceso en donde yo, maestro, hablo y no dejo de hablar y sigo hablando, y para terminar sigo hablando y nos vamos y sigo yo hablando. Y durante mucho tiempo el alumno solo oye, escucha, oye, escucha y no dice nada. Con el transcurso de las horas, el maestro habla, quizás se cansa, pero no se duerme y no se fastidia. En cambio, el alumno tanto que escucha, oye y oye, pues se cansa, se fastidia, se harta, se duerme y varias cosas por el estilo. No debemos de entender que la enseñanza no es ese aspecto. Dudo, y sobre todo lo he dicho, siempre he pensado que la escuela ha mal entendido a la escuela tradicional y que piensa que la escuela tradicional es esto. No, la escuela tradicional es más activa que la misma escuela nueva, pero bueno, eso algún día tendré la oportunidad de explicarte porque es más activa que la escuela activa, la escuela nueva que tanto hoy se menciona. La tradicional es más activa y más dinámica que la nueva, y mentira aquello de que en la escuela tradicional el alumno siempre tuvo una actitud pasiva y el maestro siempre fue un ser activo. Para nada, pero bueno, son otros temas. La educación es un proceso donde intervienen más de dos personas como todo proceso de comunicación, el emisor y el receptor, o digamos el emisor, y varios receptores, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 alumnos, que están recibiendo el mensaje. Pero que la educación debemos de entender un proceso de interacción, hacer que el alumno participe, que el alumno no solamente escuche, que el alumno hable, opine, sugiera, comenta, pregunte, solicite, pida, etcétera. De esa manera haya un intercambio, una interconexión entre lo que son el emisor y sus receptores. De tal manera que el maestro no sigue que solamente hablar y el alumno solamente escuchar. El maestro habla, los alumnos hablan, el maestro calla, el maestro dice, los alumnos vuelven a escuchar, callan y vuelven otra vez a decir, a opinar, a comentar, a ejemplificar, etcétera, etcétera. De esta manera, si logramos hacer esto, realmente haremos que la educación cumpla su papel de medio de comunicación. La comunicación es eso, comunicación y no información. Debemos de motivar, de crear, de hacer que el alumno participe, actúe, deje su papel de pasivo y se convierta en parte activa, preguntando, opinando, sugiriendo, de manera positiva, de manera negativa, contradiciendo, pero no por contradecir,
sino argumentando. Muy bien. ¿Consideras que lo que he dicho está mal? Yo no voy a oponerte o decir que estás tú equivocado, que tú qué vas a saber si tú eres un alumno y yo soy el maestro. Yo tengo 2 años más que tú, más experiencia, y tengo tantos años como este y tú apenas no eres más que un imberbe muchacho. No. Muy bien, compañero, suponiendo, dicen los abogados, sin conceder que así sea, convénceme o darme argumentos, razonamientos bajo los cuales puedas no más convencerme a mí, sino a todos tus compañeros de que tú tienes razón y no yo. ¿No se trata de que tú eres un mentiroso? ¿Tú qué sabes? ¿Tú no conoces? No. Está bien. Pensando que tienes tú la razón. Convénceme, convéncenos y danos tus razones, 3 argumentos, 3 razonamientos bajo los cuales o más consideras que estoy equivocado y porque tú a ti te asiste la razón. Nada más es equivocado, ¿por qué? Pues porque yo lo digo, ¿pero por qué? Pues porque sí, ¿pero por qué sí? Pues porque yo así lo digo o así lo creo, no. Recuerda que estamos en las ciencias sociales, en las ciencias humanísticas, donde obviamente la discrepancia, la no concordancia es válida. Porque nosotros pensamos igual, porque no son ciencias exactas, porque no podemos ser como los matemáticos, los químicos o los físicos, donde nadie sin excepción puede poner en tela de juicio el valor de pi, o la fórmula del agua, o la multiplicación de 5 por 5 y su resultado, sino que todos de forma coordinada y al unísono diremos que es 3.1416, que es H2O y que son 25, y que nadie objetará ese resultado, todos lo aceptarán. En las ciencias sociales, de humanísticas y todo de pedagogía, pues va a haber siempre corrientes. Lo viste en filosofía de educación, en sociología de la educación, todas aquellas materias que te he dado, y seguramente en psicología educativa, donde tenemos diversas corrientes, diversos pensamientos en teorías del aprendizaje y en otras materias más, donde hay varios criterios, varias corrientes, varios movimientos que incluso sostienen puntos de vista contrarios, puntos de vista opuestos, contradictorios, y en consecuencia nunca nos llegamos a poner de acuerdo. Nunca podemos considerar que esto es cierto, que esto es válido. Ahora, lo importante en esta discrepancia, en estos desacuerdos que tenemos los de ciencias sociales y humanísticas, no es el tacharnos de mentirosos, el descalificarnos con altisonantes o palabras grotescas, sino en argumentar, sino en razonar. Mientras más argumentos lógicos y coherentes puedas decir, más podrás convencer no a tu contraparte. Por lo mejor tu contraparte es un dogmático, que se aferra a lo suyo y que no acepta ningún comentario. Pero sí los que te escuchan, que no son dogmáticos, y que a lo mejor están igual que tu compañero opuesto, pueden cambiar su criterio. Después de todo, el conocimiento, como lo hemos visto en el positivismo, es relativo. Las teorías, las leyes y todo lo que hemos aprendido puede cambiar, y no por eso nos debemos de espantar, que somos gente de mente abierta. Somos ya a nivel de licenciatura donde no nos aferramos a dogmas o creencias de carácter dogmático. Estamos conscientes que el hombre inventa, crea, descubre, innova. Con estos descubrimientos, innovaciones, lo que hoy es mentira, hoy o mañana puede ser verdad. Lo que es una gran verdad, mañana puede ser una mentira, una falsedad, y no por eso pegar el cielo, sino entender que el conocimiento, la tecnología, los avances científicos, el ser humano, es un ser que avanza y que no retrocede. Y entender que si la ciencia se equivocó, si el hombre se equivoca, y la ciencia es un producto de la cultura del hombre, de la mente del hombre, pues con cuanta mayor razón debemos de entender que la ciencia, el conocimiento y la cultura también pueden equivocarse. Y no por ello espantarnos, y no por ello exaltarnos y convertirnos en unos escépticos. Que por tanto a partir de ahora no creo en nada, no acepto nada, y no existe nada, y simplemente todos están equivocados y nunca sabrá a ciencia cierta la verdad de las cosas. Pues bien, compañeros, bajo esta perspectiva
y entendiendo que, el proceso de enseñanza-aprendizaje no es sino más que un proceso de comunicación, de ahí ese intercambio de comunicación entre los participantes del proceso de enseñanza-aprendizaje, entre lo que es el educador o maestro o docente y los educandos, alumnos o estudiantes, y sus elementos, estamos analizando y profundizando en lo que son las barreras de la comunicación. Estamos analizando que la comunicación no puede ser muy fluida, muy constante. Hay factores externos, hay elementos externos o internos que pueden alterar esa comunicación. Y en consecuencia el mensaje no nos llegue claro, no nos llegue tal como debe de ser. Un salón que está cerca de donde los trabajos de un albañil, un carpintero está realizando, un herrero, y el golpeteo del martillo y de todos los instrumentos hacen que los últimos alumnos no escuchen bien al maestro, quien para desgracia habla muy quedito, o la maestra habla muy quedito, pues difícilmente el mensaje nos va a llegar. Si estamos en un salón donde hay poca ventilación, estamos encerrados, no hay no entra aire ni nada, y el salón para normales es de 40 alumnos, pues el calor, la sofocación, el bochorno va a hacer que perdamos la atención, la concentración, y por tanto, por más que el maestro se esfuerce, realmente podemos atender ese mensaje, ese conocimiento, porque mi bochorno, mi transpiración, mi falta de vibración hace que yo esté más en otro mundo que en lo que viene siendo la clase o la enseñanza. De esta manera hablamos de las barreras físicas, barreras administrativas, barreras técnicas y varias más. Vimos en la clase anterior también las famosas barreras fisiológicas. Están vinculadas con el desarrollo, evolución del ser humano y con lo que vienen siendo las alteraciones de la salud. Vamos a continuar con esta última parte de las barreras fisiológicas del cuerpo humano, que son propias, y al final de cuentas, ustedes somos seres humanos, no somos ajenos ni estar exentos a un malestar, a un dolor, complicación que nos va a impedir, bien sea como maestro, darte la clase bien, transmitirte correctamente el mensaje, o bien sea como alumno con mis dolores, con mis achaques, con mis sufrimientos, darle más atención a mi dolor que a lo que nos está diciendo el maestro. Vamos a continuar con unas nuevas barreras que son las barreras psicológicas. Soy el profesor Simón Peralta Enzástiga y vamos a continuar con nuestra clase. Vimos en clase anterior que son las barreras fisiológicas, las del cuerpo humano. ¿Cuándo se presentan las barreras fisiológicas? Barreras fisiológicas o alteraciones de la salud que afectan obviamente la salud tanto del emisor como del receptor. Al fin de cuentas los dos somos seres humanos y por tanto alteran la comunicación entre ambos. Puede presentarse en cualquier parte evolutiva del ser humano. El educador o maestro debe tenerlas siempre presentes para entender el comportamiento o conducta del educando y su falta de interés o de aprendizaje de la clase, no debiendo actuar de manera arbitraria. Ya usted y yo en nuestras diversas clases que hemos tenido, visto que el ser humano pasa por varias etapas evolutivas, que aunque no se han puesto de acuerdo ni los fisiólogos, ni los médicos, ni los biólogos, ni los psicólogos, hemos hecho una especie de rememoración de todos ellos. Entonces tenemos una infancia, una niñez, una pubertad, una adolescencia, una juventud, una madurez, una adultez, lo que viene siendo una adulto mayor, representada a través de la senectud, la vejez, la ancianidad y la longevidad. Y aunque no todos llegamos a estas últimas etapas, al menos todas las primeras y las intermedias, la gran mayoría las llegamos a conseguirlas. Y excepcionalmente y lamentablemente muchos se quedan pues casi ni a mitad del camino, sino antes de la mitad del camino o al inicio del camino. Repetimos: niñez, infancia, pubertad, adolescencia, juventud, lo que es la adultez, la madurez, el adulto mayor, que implica la senectud, la vejez, la ancianidad y la longevidad. Estas alteraciones de la salud
o estas barreras fisiológicas se presentan en cualquier etapa evolutiva del ser humano. Si no solamente en los niños, solamente en los adolescentes, solamente en los adultos, en cualquier etapa. Un catarro, una gripe, un dolor de cabeza. Lo mismo da al niño del preescolar que al adolescente de la secundaria o al joven de la preparatoria o al adulto maduro de una licenciatura. O por qué no, al adulto mayor de lo que viene siendo su primaria o famoso escuela del INEA o institución de la INEA. Y no solamente eso, también en el maestro puede presentarse esas barreras fisiológicas que impiden la verdadera comunicación entre el maestro y sus alumnos. Ante esta perspectiva, los maestros deben tener siempre presente esta situación. Mis alumnos y yo somos seres humanos. Por tanto, en cualquier momento nos podemos enfermar. Y si tenemos presente esto, entonces entenderemos muchas veces el comportamiento y la conducta de nuestros alumnos. Está dormido, está todo desparpajado en su salón, en su asiento, en su banca. Quizás no es tanto por flojo, por negligente. Mejor algún estado de salud, alguna fiebre. Entonces, antes de actuar de forma irresponsable, a ver, joven, te me sales. Te me estás durmiendo, salte. Estás ahí todo inclinado, sabes que mejor vete, te voy a reportar a la escuela. ¿No? A ver, joven, dígame, ¿se siente mal? Le doy permiso que vaya a la dirección, dígales que se siente mal, que den una pastilla. O si hay doctor, ve con el doctor, yo te doy permiso, ve por favor, que te dé algo. Y si es necesario, pues vete mejor a tu casa. No tiene caso que estés aquí. Si sientes mal, tú en la cabeza, tú en las muelas, ¿qué caso tienes aquí? Mejor vete a tu casa a descansar. Si tuviera la oportunidad que tú, yo sí me iría. Hablé con el director, hablé con el doctor, les pedía de favor que me dejaran a mi casa sin que me descontaran y tratar de recuperarme y venir al siguiente día con muchas ganas. ¿Es eso, joven, o tienes otra situación? Estoy para escucharte. Si es así, yo te doy permiso, y si la autoridad lo dispone, pues irte a tu casa. Pero si la autoridad lo dispone, yo nada más te doy autorización para que vayas a la autoridad, al doctor, y que lo que él diga, yo por mi parte no hay ningún problema. Pero no tiene caso que estés aquí durmiendo, que estés aquí todo con tus pañuelitos, que estés ahí todo con ojos llorosos. Mejor voy a descansar. Entonces, esto hay que tenerlo presente. Si muchos alumnos son negligentes, son flojos, pues hay que ver quiénes realmente son flojos, negligentes y quiénes realmente no aparentan ser flojos o negligentes, pero no porque lo sean, sino por su estado de salud. Varias fisiológicas o alteraciones de salud que afectan la salud, tanto del emisor como del receptor, y por tanto la comunicación entre ambos, puede presentarse en cualquier parte evolutiva del ser humano. El educador o maestro debe tenerla siempre presente para entender el comportamiento o conducta del educando, su falta de interés o de aprendizaje de la clase, no habiendo actuar de forma arbitraria. Presentación de trastornos fisiológicos. Ya vimos la vez pasada los trastornos fisiológicos en cuanto al oído, en cuanto a la vista, en cuanto al lenguaje, la tartamudez, el daltonismo, la miopía y cuántas cosas más, la dislexia, la dislalia. Por lo general suelen presentarse desde la infancia. Casi por lo general y lo común, ya desde la infancia, el niño manifiesta esos trastornos fisiológicos. Como vemos ahí en la pantalla, que a pesar de que usa lentes, el niño se pega a la computadora, se pega a la pantalla. Vemos que el niño pone cara de juat, cara de enojado, cara de que no entiende, pero no entendemos por qué no entiende. Pensamos que porque es flojo, porque, como decía antes, es burro. Realmente él tiene un trastorno fisiológico. Ni tú ni yo somos expertos, pero tenemos que conocer, no un conocimiento, sino una cultura general, para discernir que posiblemente ese niño no es que sea flojo, es que tiene algo. Y ese algo puede ser un trastorno fisiológico en su vista, en su oído, en su lenguaje, y que por eso no participa, porque no tartamudea, porque no pronuncia bien las palabras, dice lodo en lugar de loro.
y porque tiene miedo de que se burlen de él y se rían de él. Tratemos, por tanto, como maestros, de diferenciar quiénes realmente tienen un trastorno fisiológico y quiénes realmente pues son flojitos, son perezosos, para saber actuar. Por lo general suelen presentarse desde la infancia, por lo que el maestro debe ser cuidadoso en este aspecto, para detectarlas y orientarlas hacia la autoridad, el director, el coordinador, el orientador, y también y sobre todo a los padres de familia para su atención. A veces ni los mismos padres saben que su hijo tiene un problema auditivo, un problema visual. Es increíble. Pero quizás por lo que tú quieres, también aquí no más juzgamos a los padres, aunque algunos puede ser que sí, porque ahora se dedican a trabajar y porque ahora ellos están también en su mundo, que se les impide observar, ya no como antes, al estar todo el santo día o toda la mañana o la tarde con mi hijo y verlo cómo se comporta. Y la persona que las dejo al cuidado, pues menos les pone interés. Entonces muchas veces el padre ni está enterado, ni sabe. Pero eso sí, para castigarlo, para reprenderlo, estamos al 100% pensando que es flojo, que es negligente. Entonces nosotros como maestros, o dicho usted como futuro maestro, pues si bien, reitero, no somos especialistas, somos expertos, tenemos que tener una cultura, y por eso la tarea que dejé la clase anterior, para que me la digas, entender un poquito de estos trastornos. Y aunque no los conocemos a perfección, ni mucho menos sabemos su cura o su tratamiento, sí podemos encaminar con la autoridad, con los padres de familia, vuelvo a repetir, que si ya lo saben, pues perfecto. Pero entonces, señor, ¿qué ha pasado? ¿Desde cuántos hijos tiene esto? Porque su hijo sigue con la misma problemática, y si él sigue así, de no ver bien, de no cuidar estos trastornos, va a seguir sin aprender. Y porque su trastorno de tartamudez, o lo que tiene su labio, los cuchitos, se me olvidó el nombre, o parino, algo así por el estilo, está causando cierto trauma, cierto complejo. Y esto está haciendo que el niño no se socialice, ni mucho menos participe por la burla, por el temor ante sus compañeros. Entonces tengamos esta cualidad como maestros para poder diferenciar, poder distinguir y poder rescatar a aquellos niños jóvenes, pero sobre todo niños que se presentan más esto, o en esta etapa se presentan, ustedes que son maestras de preescolar o futuras maestras de preescolar, que es lo que les gustan, dependiente de enseñarles a tus alumnos, trata de percibir, de detectar algún trastorno, alguna anomalía, para hacer en ayuda de ese infante, de ese joven, de ese niño, que va a ser algún trastorno fisiológico. Dicho lo anterior, pasemos ahora a las barreras psicológicas. Las barreras psicológicas se refieren a los cambios emocionales, mentales, afectivos y anímicos que tienen las personas, que se traducen en conductas inadecuadas o comportamientos agresivos, violentos, malhumorados, negligentes, retraídos o apartados de sus compañeros, que impiden recibir correctamente el mensaje o aprendizaje. Estos cambios, más que cambios físicos, cambios corporales, cambios de nuestro cuerpo, o alteraciones de nuestro cuerpo, como los hemos visto los fisiológicos, son los cambios anímicos, estado de ánimo. Se ven más bien a nuestros cambios o alteraciones mentales, emocionales, afectivas. Pues que en nuestras casas tengamos violencia interfamiliar, tengamos problemas, y entonces esto hace que el niño tenga un comportamiento negativo, inadecuado, inapropiado. Se traduce en ser rebeldes, agresivos, violentos, negligentes, retraídos, antisociales, apartados del grupo, que impiden, dada su conducta, atender al maestro por su rebeldía, por su violencia, por su agresividad, y la expresan y la manifiestan. E inclusive se le ponen al tú por el tú con el maestro y se ponen en un plan completamente negativo. Entonces entendamos que el ser humano no solo es carne, no solo es hueso, también es sentimientos, también es emociones. Las emociones, cuando no las podemos controlar, y menos en un niño, en un adolescente, si a nosotros los grandes, no hablo de ustedes que son jóvenes, los hijitos como yo, a mí nos resulta
controlar nuestras emociones, imagínate a un niño que apenas está aprendiendo de la vida. Entonces tratemos de visualizar, tratemos de entender, aunque no somos especialistas, y de encaminar, igual que en las fisiológicas, a ese niño rebelde, agresivo, violento, malhumorado, distraído, retraído, apartado. Porque obviamente al tener un alumno de estos, por más que nos preparemos, por más que le echemos ganas, y no ver la causa, ese niño jamás va a aprender, jamás le va a llegar el mensaje, el conocimiento, por más que hagamos un esfuerzo una y otra vez. Seres humanos somos personas que sufrimos, amamos, lloramos, nos entristecemos, nos alegramos, triunfamos, somos todo: amor, desamor, odio, venganza, coraje, alegría, tristeza, triunfo, fracaso, derrota, éxito, triunfo, etc. Estos anímicos, estas emociones, estos sentimientos, obviamente, nos alteran y nos afectan en nuestro comportamiento, y no se diga en nuestro proceso de aprendizaje. ¿Cuándo se presentan los trastornos psicológicos? Aunque también se presentan en todas las etapas evolutivas del ser humano, alcanzan su mayor nivel o modo de expresión con la adolescencia, por los cambios hormonales que sufren sus cuerpos al pasar y dejar de ser niños y llegar a ser pubertos, a ser adolescentes y jóvenes. Ustedes mejor que yo ya conocemos este proceso, no solamente en cuanto a los libros y en cuanto a las clases de biología o demás materias, sino que nosotros mismos también fuimos sujetos de esos cambios, de esos trastornos, tanto físicos como psicológicos, esos cambios hormonales, de los cuales no tenemos un control para decir: hoy no me enojo, hoy sí me enojo. De hecho, de que la mujer, y luego con mucho respeto, empiece a transformar su cuerpo, empiece a menstruar, el hombre a eyacular o el niño a eyacular, el hecho de que el hombre empiece a cambiar su voz, el hecho de que de la mujer empiecen a crecer sus senos, dicho con respeto, y demás aspectos, no solamente son cambios físicos, también hay cambios psicológicos, emocionales. Y es en esta etapa cuando más se presentan estas barreras o estos trastornos psicológicos, mejor dicho, trastornos psicológicos, esos cambios anímicos, emocionales, pasionales, si tú quieres, emotivos, que tienen estas personas y que por tanto se traducen en no aprender, en no atender la clase, y en actitudes de rebeldía, en actitudes de holgazanería y todo lo que tú quieras, que provocan ese conflicto entre maestro-alumno, entre autoridades y alumno, es decir, de castigos, de reprimendas y de sanciones, y llamar a los padres para hacerles ver la mal conducta o el comportamiento de sus hijos. Reitero, no somos expertos, no somos especialistas, pero sí debemos de tener esa habilidad para detectar, para percibir, para percatarnos que algo está pasando en ese alumno, que es ajeno a su voluntad y que urge y que requiere del apoyo, de la orientación de un especialista. Nuestro primer paso es hacerlo del conocimiento de nuestras autoridades, para que sean llamados sus padres, hacerles ver, o si ya están enterados, que esto urge, porque si ya están enterados y saben del problema y no lo han atendido debidamente, pues urge que ahora cambien de terapeuta, de psicólogo o de persona, vean la forma de poder ayudar, porque esto va aparentemente de mal en peor. Si tienes esa habilidad, esa sapiencia de detectarlo oportunamente, creo que eso va a ser nuestro gran mérito, o tu gran mérito con futuro maestro. Por lo que los maestros de secundaria y sobre todo de nivel medio superior, preparatoria o bachillerato, como te lo venía diciendo, deben ser muy cuidadosos y estar alertas para encaminarlos en su educación y en su orientación. Es en esta etapa, ya casi lo que es secundaria, el último año, pasar a la prepa, en donde se manifiesta más esta rebeldía, esta agresividad, esta violencia, esta actitud negativa hacia los valores, hacia la familia, hacia la escuela, hacia las instituciones. Lo ven con desagrado, con perjuicios,
con problemas, y buscan entonces otras alternativas, otras salidas. Nuestro mérito es detectarlos, orientarlos y llevarlos con el especialista, con el experto en su tratamiento. Porque no somos expertos, pero sí al menos tener esa habilidad para poder detectar este tipo de personas. Riesgos de la adolescencia. Otro aspecto importante que hay que tomar en cuenta entre los alumnos del nivel medio superior, principalmente es cuando estos llegan a caer en uno de los llamados riesgos o peligros a que son propensos, provocando no solo su falta de atención y comunicación de otra clase, sino hasta su ausencia y deserción escolar. Esos temas que voy a manejar seguramente ya los vistes en otras materias. En lo personal yo los he dado en formación cívica y ética. O nos han dado en lo que viene siendo biología, los han visto, y no descarto se hayas visto en psicología del adolescente, psicología del niño, psicología del adulto, y lo hayas profundizado. Pero también es importante que una persona que tiene estos trastornos fisiológicos o trastornos psicológicos y demás, van a afectar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Van a afectar y perjudicar la interacción entre maestro y alumno. E insisto, por más que uno como maestro le eche las ganas, le eche galleta al asunto, se esfuerce porque el alumno aprenda, si un alumno tiene estos trastornos fisiológicos o psicológicos, es obvio que el proceso, la comunicación, va a ser nula, va a ser difícil que se dé. Entonces es importante tener el conocimiento, la cultura, porque no somos expertos para tratarla, pero sí con nuestra cultura y conocimiento detectarla, y nuestra virtud en su momento orientarla a las que deben de atenderlo y deben llevarlo a cabo, pues a los padres de familia, a las autoridades, a través de un experto, un especialista, y al menos sentirnos parte de ese proceso de este joven o de este niño con estos trastornos para su alivio, su curación y por tanto su cambio de conducta y por tanto su aprendizaje. Otro aspecto importante que hay que tomar en cuenta entre los alumnos de nivel medio superior principalmente es cuando llegan a caer en uno de los llamados riesgos o peligros a que son propensos, provocando no solo su falta de atención y comunicación dentro de la clase, sino hasta su ausencia y deserción escolar. Es en esta etapa cuando hay una gran cantidad de desertores, de jóvenes que se van, que dejan la escuela. ¿Por qué ya no viene fulano perengano? Por este tipo de trastornos, estos cambios emocionales, emotivos, anímicos, que llegan a cambiar su conducta y sobre todo, inclusive, a dejar a un lado la escuela. Entendamos pues estas barreras que, aunque son estudiadas en otras materias, tienen su implicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje y que no podemos obviarlas, hacerlas a un lado, dejar nada más a dar clase y el que aprendió, aprendió, y el que no, pues muy su problema y muy su complicación. Ahora, ¿cuáles son estos riesgos o estos peligros de la adolescencia? Los riesgos de la adolescencia tipos. Estos riesgos o peligros de la adolescencia son los siguientes. La sexualidad. Recordemos que con motivo de su proceso evolutivo físico y psicológico se presenta la sexualidad. Es el despertar o atracción sexual hacia las personas del sexo opuesto. El noviazgo, las relaciones, el embarazo y todo lo que implica esta sexualidad o este despertar a la atracción que implican las personas del sexo opuesto. Las ITS, las infecciones de transmisión sexual. Despertar sexual, si no sabe manejar y llevar a cabo, va a provocar infecciones como son la gonorrea, la sífilis, el herpes, el papiloma humano, el VIH, el SIDA, que muchas veces son al principio o tratan de ser ocultados por el joven. Realmente provocan su intranquilidad, que van a provocar una serie de situaciones bochornosas, especiales, que ante el temor o el miedo de enfrentarlos y de hacerlos del conocimiento de los pares o demás, ahondan y pronuncian este tipo de problemas.
saber detectarlos, saber manejarlos, saber orientarlos y saber llevarlos a cabo es nuestra función, porque no somos especialistas en la materia, pues tener esa habilidad para poderlos detectar. ¿Cuál es otro riesgo que tienen? Los embarazos prematuros. Los besos, los abrazos, el noviazgo nos llevan a otro tipo de caricias, a otro tipo de situaciones, a otro tipo de emociones. Emociones que no sabemos dominar por razones obvias, que todos hemos vivido esa etapa. Y ustedes son jóvenes, seguramente apenas están viviendo. Ya hasta se olvidaron esos momentos o esas etapas. Pero todos los hemos vivido. Y a veces es más la pasión, es más la emoción que el razonamiento. Y esto nos lleva a un problema que existe y que tengo entendido somos el número 1 a nivel mundial. La gran cantidad de embarazos prematuros en los adolescentes de 15, 16 años, donde la niña, la jovencita, la puberta, la adolescente, ha quedado embarazada y que por tanto significa para él y para ella, sobre todo para ella, dejar la escuela, andar a sus estudios, salvo notables y muy notables excepciones. Pero María se ve obligada y entonces cambia completamente su vida, se transforma completamente su vida. Hay que hacer y tomar en cuenta que muchas veces todas las clases de orientación, de sexualidad, de métodos anticonceptivos, al menos en lo personal, no han dado el resultado que tienen que dar, porque se ha creado esa conciencia que se tiene que tener entre los jóvenes por la gran cantidad de embarazos prematuros, no deseados, o de adolescentes que inician su vida y sin embargo ya la ven truncada porque siendo un embarazo, lo cual no significa fracaso, lo cual no significa derrota, pero sí afecta emocionalmente con el tiempo, que al principio puede ser algo emotivo, con el tiempo afecta y destruye los vínculos, las emociones, sensaciones, etcétera. Creo que de esto se sabe mejor que yo, por todo lo que conoce o lo que sabe más que yo en este sentido. ¿Qué otro riesgo? El alcoholismo. Sabemos que los jóvenes, si bien no están expuestos a las caídas, a los accidentes como son los niños, los infantes, están expuestos a otros riesgos, otros peligros quizás más violentos, de consecuencias más nefastas o funestas, como es el alcoholismo. Todo empieza como un juego, como una diversión, pero que no toman conciencia que al final se convierte en una enfermedad, en un vicio difícilmente salir de él y que a la postre los lleva a su perdición. Entonces, como puedes ver, esos trastornos psicológicos, cambios emocionales, emotivos, anímicos, amor, desamor, tristeza, fracaso, triunfo, derrota y demás cosas, suele llevar a los jóvenes a ese tipo de caminos, a ese tipo de lugares. Y usted como maestro de tener esa cualidad, si bien no como experto, sí de detectarlos y saberlos orientar, manejarlos oportunamente ante el padre, ante la autoridad, y estos a su vez ante el experto especialista dedicado a todo ello. Otro riesgo que impide obviamente la comunicación, porque el alumno que tiene ya estos trastornos, vuelvo a repetir, su estado es negativo, su estado es negligente, su participación para nada, su vocación por el aprendizaje, pues no. Y por más que uno quiera y se esfuerce como maestro en que el alumno aprenda o sea interesante la clase, dado la situación de alcoholismo, de embarazo, de ITS o demás cuestiones o de pasiones que vive el joven, pues difícilmente entenderá la clase, difícilmente llegará el mensaje. Otro riesgo viene siendo el tabaquismo. El tabaquismo es un vicio, es algo que jala, que atrae al joven, que por tanto lo lleva a llegar a estos niveles. Y que a la postre, pues también le va a provocar este alejamiento, porque la prohibición a las escuelas es tajante. La prohibición en no fumar les impide. Yo como maestro de preparatoria, a veces de secundaria, he llegado a ese nivel de que los alumnos luego en la escuela, no en el salón de clases, sino en la escuela,
llegan a cometer este tipo de vicios. ¿Cómo se da cuenta uno? Pues por el olor. Y no siga la marihuana, que inmediatamente se percibe a tantos metros de distancia. Y sabe que los jóvenes, como dicen ellos, le están quemando las patas al diablo. Y de esta manera se crean este tipo de hábitos que a la postre pues, los lleva a lo que es su perdición, no solamente de salud, sino afectiva, emocional, por la dependencia a que se someten al alcoholismo, al tabaquismo y todo esto. O sea, uno de los peores males es la drogadicción, donde sus estados anímicos, sus estados emocionales, al no ser quizás satisfechos, los lleva a buscar otros satisfactores, y estos factores son los negativos, la droga, que al final los lleva también a lo que viene siendo su perdición. Entonces tengamos esta habilidad, futuros maestros, de detectar oportunamente, no solamente porque el alumno es negligente, es flojo, no pone atención, no hace tareas, es un irresponsable, es un impuntual. Tratemos de entender por qué ese alumno se ha hecho irresponsable, impuntual, agresivo, violento. Es de actuar con una misma dureza, castigos, sanciones, y salte de la clase y teme a tus papás. Entender, tratar de acercarnos o de comprender por qué esa actitud. Y vuelvo a repetir, tratar de encauzarla, porque al final esas actitudes no solo impiden la comunicación entre el afectado y el maestro, sino también va a perjudicar a todo el grupo y va a impedir que haya una buena comunicación, un buen proceso de comunicación dentro del grupo por los constantes arrebatos del joven, las constantes pugnas con el maestro, las constantes llamadas de atención, la constante negatividad del alumno a atender a escuchar al maestro y sobre todo, pues de mandarlo al carajo. Entonces, este tipo de conductas o de comportamientos van a provocar un mal proceso de aprendizaje. Van a impedir una verdadera comunicación entre el maestro y no solamente el afectado, sino entre el maestro y todos los alumnos del grupo por las constantes llamadas de atención o enfrentamientos que tenemos con los alumnos y su conducta y su comportamiento. Tenemos también, por tanto, los problemas de alimentación. Sabemos que las mujeres son más propensas a la llamada anorexia y a la bulimia, que al sentirse ellas gordas, aunque no lo son, sentirse que están extremadamente mal de su cuerpo, sabemos lo que provocan estos tipos de estados patológicos, psicológicos, como son la anorexia y la bulimia. Sabemos lo que provoca este tipo de consumir alimentos, que va a tener como consecuencia que las niñas, porque no están en óptimo estado de salud, tengan falta de interés, desgano y tengan otras situaciones que afectan el vínculo comunicativo entre lo que viene siendo el maestro y sus alumnos, entre lo que viene siendo la relación entre el maestro y el grupo, porque no faltará alumnos o compañeros que estarán a favor del alumna y en contra del maestro, y siempre habrá quien defienda a la alumna, pero nada más por defenderla y no por ayudarla, a sabiendas de que su problema de ella es otro, y no se atreven porque se consideran que son chivatones, que son, como dicen ellos, orejas, chismosos, de hablar tal vez no con el maestro, pero sí con algún orientador, con alguien de su confianza, para hacerle ver que nuestra compañera X o compañero tiene este problema de adicción, de alcoholismo, de anorexia, y juntos, por tanto, maestros, autoridades, orientadores y padres de familia, tratar de rescatar y sacar a ese compañero, a ese joven, a ese alumno de esta situación. Porque al final de cuentas, como vuelvo a repetirlo, estos trastornos fisiológicos, estos trastornos psicológicos, no solo afectan la salud, sino que afectan el proceso de enseñanza-aprendizaje, afectan la enseñanza del maestro y el aprendizaje del alumno y constituyen una barrera
que no solo impide la comunicación entre el maestro y su grupo, entre el maestro y el alumno, sino entre el maestro y su grupo, porque esos compañeros van a afectar no solo al maestro, sino a todo lo que viene siendo el grupo. De esta manera, este tipo de trastornos psicológicos, aunque se ven en otra materia, es importante destacarlos en esta materia por la afectación, el daño o el perjuicio que provocan en el proceso de enseñanza-aprendizaje, por la falta de interacción, de intercomunicación entre maestro y alumno, dado el estado anímico emotivo en que se encuentra el alumno, va a impedir, por tanto, un verdadero proceso de comunicación, un verdadero proceso de educación o proceso de enseñanza-aprendizaje. Y reitero, quizás no sea nuestra función curarlos, aliviar que no somos especialistas, es nuestra función detectarlos, conocer este tipo de trastornos, de barreras fisiológicas, psicológicas y demás, para poder, por tanto, saber manejar mucho mejor la comunicación, el proceso de aprendizaje entre ambas partes. Pues bien, jóvenes, con esto terminamos nuestra primera clase de auxiliares de la comunicación educativa en cuanto a las barreras que impiden el verdadero proceso de enseñanza-aprendizaje, el verdadero proceso de comunicación dentro de lo que viene siendo la educación. Las dejo en unos cuantos segundos. Nos damos cuantos segundos en la siguiente clase, en la segunda sesión de este día de lo que viene siendo esta materia.